Muy buenos días a toda la República Dominicana, agradecido de su sintonía los domingos a esta hora de la mañana. Un saludo de corazón. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Veo que la oposición está totalmente dividida por la crisis de la Cámara de Cuentas. Sí. Han pedido un juicio político, la oposición dice que no, claro. Pero también observo el interés del presidente por la carrera en la Dirección Nacional de Control de Drogas, el turismo está creciendo y los juicios por corrupción están avanzando. Exactamente. Es decir que hay una dinámica interesante en el país que vamos a analizar en los próximos minutos. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en República Dominicana, que suma las muertes por conflictos sociales y por delincuencia, se ha situado en 12.5% en los primeros 6 meses de este año 2023, en tanto que en el año 2022 fue de 13.2% en igual periodo. Según el análisis de criminalidad de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, de estas cifras, 6.6% de las muertes violentas registradas durante el año 2023 corresponden a conflictos sociales y el 3.1% por delincuencia. El defensor del pueblo Pablo Ulloa mostró su preocupación por la calidad de los políticos que están asumiendo las funciones públicas en la República Dominicana y dijo que esa calidad del dominicano que está llegando como servidor público tiene que ser una apuesta de toda la sociedad de exigir que tengan formación para gobernar. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, informó que el sistema de licencia por puntos entrará en vigencia en septiembre-octubre de este año y para ello se coordina para su implementación con la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial. Dijo que el Intrant está robusteciendo la licencia, dándole la importancia debida para que la gente sepa las consecuencias y piense al momento de cometer una violación a la Ley 63-17. El ministro de Educación, Ángel Hernández, anunció que el gobierno dispuso la entrega de un bono de 1,000 pesos a los padres por cada niño que asista a la escuela. Señaló que la medida no tiene límite por cantidad de hijos en escolaridad y que si un progenitor tiene 4 hijos estudiando, recibirá 4,000 pesos. El funcionario explicó que esa entrega se hará para el comienzo del año escolar, el cual inicia formalmente el 28 de agosto. A pesar de que la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD y el Instituto de Ciencias Forenses INACIF aseguran que en ninguna de las intervenciones de la presente gestión se ha detectado el uso de fentanilo, el ministro de Salud Pública informó que se encuentra en negociaciones con un laboratorio de Estados Unidos para enviar muestras locales y confirmar la circulación o no del poderoso opioide en las calles dominicanas. El ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, aseguró que en agosto del año 2020, la actual administración PRMista recibió el stock de deuda del sector público no financiero equivalente al 49.7% del Producto Interno Bruto. Hasta junio del año 2023 se ha logrado reducir el balance a un 44.8%. El ministro citó que el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional señaló que en junio del año 2023 que la República Dominicana tiene un riesgo moderado de estrés soberano y la deuda se evalúa como sostenible. La llegada de turistas no residentes a República Dominicana ascendió a 5.354.126 para un crecimiento del 10% con relación al primer semestre del año pasado, cuando arribaron al país 4.100.305 personas. Y en el ámbito internacional, el crecimiento de la deuda pública en los países en vías de desarrollo y los enormes recursos destinados a su servicio están ahogando las posibilidades de progreso para casi la mitad de la humanidad, según alertó Naciones Unidas. Unos 3.300 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, vive en países que gastan más en el pago de intereses de la deuda que en educación o sanidad, denunció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al presentar un informe titulado Un mundo de deuda. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo.
La sociedad dominicana ha sido testigo en las últimas semanas de cómo se mueven los intereses de los partidos políticos. Y lo digo por el caso de la Cámara de Cuentas. En las últimas semanas ha sido centro de un debate por la forma en que se ha estado manejando ese órgano del Estado, las diferencias que tienen entre los integrantes del Pleno, bueno, y lo que ha salido a relucir en los últimos días, producto de una investigación que ha hecho la Cámara de Diputados, que me ha dejado totalmente, no sorprendido, porque hemos venido debatiendo los problemas que hay ahí, pero caramba, yo no pensaba que las cosas eran tan graves como se había dicho. Esa comisión que ha emitido ya el informe, ha firmado el informe pidiendo un juicio político para los miembros de la Cámara de Cuentas, ha dicho que se han cometido violaciones a la Constitución, a la Carta Interamericana, se han violado varias leyes, varias resoluciones, resalta algo que habíamos destacado hace mucho tiempo, las diferencias entre ellos, violaciones a los reglamentos, falta de respeto entre ellos, falta de liderazgo. Se resalta ahí, incluso decía el informe que hay participación ilegal del Pleno, asignación ilegal de fondos públicos, determinar archivos de auditoría de manera irregular, falsificación de escrituras públicas. Todos esos elementos los cita la Cámara de Diputados, la Comisión de la Cámara de Diputados, que investigó la crisis esta de la Cámara de Cuentas para sustentar el pedido de juicio político. Pero la oposición dice que eso no es suficiente. La oposición dice que el partido de gobierno lo que quiere es instaurar una Cámara de Cuentas para protegerse si sale del poder en 2 años. Porque dicen la gente de Fuerza del Pueblo, la gente del Partido de la Liberación Dominicana, que la Constitución establece que si se elige una nueva Cámara de Cuentas va a ser por 2 años, que se elegiría por 4 años y que entonces el PRM quedaría protegido. Yo tenía entendido que el interés que había manifestado el presidente de la República y su partido era de que esa Cámara de Cuentas actuara con independencia. Pero vaya usted a ver, según este informe no ha habido tal independencia, pero además no ha habido el avance que se esperaba en función de resultados, porque de 267 auditorías que dice este informe que se planificaron en la Cámara de Cuentas, solo han hecho 12 auditorías. Mire, vaya usted a ver, doctor, claro, hemos retrocedido. Claro, para utilizar un término muy usado en política, el affair, ¿verdad? O el asunto de la Cámara de Cuentas, para mí tiene 2 componentes fundamentales, que son el componente jurídico, legal, ¿verdad? Y el componente político. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo político? Sí, porque fíjese, ese es el resultado de cuando se politizan acciones que deben estar enmarcadas estrictamente en el plano penal, en el plano legal. En el caso de la especie, yo estaba mirando el rosario de acusaciones que se hacen a 13 cargos. Exacto. Entonces, entre ellos observé violaciones penales de carácter, diríamos, estrictamente penal, como es el caso de la falsedad en escritura. Ahora, es que hay algo que yo quiero traer a colación aquí, y lo he repetido en otras ocasiones, y es que yo creo que el único delito que se sanciona y se juzga en colectivo es la asociación de malhechores. Porque cada delito tiene su componente de intuito persona, es decir, usted tiene que juzgar lo que se llama la imputabilidad, y la culpabilidad es particular, es privada en materia penal. Y ese es un elemento que la oposición lo ha estado trayendo al debate. Exacto. Es decir, no lo juzga todo por igual, sino exactamente. Ahí está la primera aberración. Entonces, el derecho se maneja por principios generales. Ahora hay mucha tecnología, ahí cualquier muchacho de ahora te hace... Pero no cambia los principios. Sí, cualquier muchacho de ahora te hace un contrato civil en 20 minutos de 800 páginas, pero nosotros en mi época teníamos que estar una semana escribiendo una máquina mecánica, pero los principios son los mismos. Claro. Los mismos, las instituciones. Entonces, hay un otro principio que se llama el non bis in idem. Usted dirá, ¿y por qué yo traigo esa colación? El no jugar 2 veces el mismo hecho. Bueno, porque si se somete a un juicio político y se meten elementos penales que se supone que son de la jurisdicción criminal, entonces, y los sancionan por eso, entonces también habría que juzgarlo en la jurisdicción penal y sancionarlo también por eso. O sea, lo que yo me pregunto es si se le está dando el tratamiento adecuado, correcto, al manejo de esa situación. Eso se ha complicado también por la actitud cerrada de los mismos miembros, porque si yo hubiera sido miembro de esa Cámara, yo le digo a usted, José María, que con esa situación que hay, yo hubiera puesto mi renuncia
Hace tiempo. me hubiera ido de ahí, ¿verdad? Y que entonces el poder resuelva su problema. Creo que usted me sigue. Sí. Cuando digo el poder, no estoy hablando del gobierno. Estoy hablando el poder. El poder. Claro. Porque ellos insisten, incluso veo actitudes de algunos de los miembros ahí, que como que echan, como dice el pueblo llano, echándole cuavas más de la cuenta, y siguen los pleitos inter ellos, lo cual es un error. Claro que no han mostrado, no han dado muestra de una solidaridad grupal, a pesar de que lo están acusando en Pero grupo. es que no puede haber solidaridad grupal si han actuado divididos. Son dos bloques, doctor. Por eso que le estoy diciendo Son que dos bloques. se logró el objetivo, porque el error estuvo precisamente en la excogitación de esos miembros, teniendo, no ellos en sí per se, ellos pueden ser buenas personas particularmente, no, y pueden ser competentes y todo. El asunto era la escogitación, porque aquí había muchas personas con capacidades iguales y hasta con mayores calidades que ellos, en el sentido de independencia política, porque ahí aparentemente ninguno era independiente políticamente, aparentemente, por lo que uno ve, ¿usted comprende? Entonces, porque además yo he planteado que aunque la Constitución permite la concurrencia de financistas, economistas, administradores, abogados, contadores, oiga bien, para ser miembro, yo creo que los que escogen deberían escoger específicamente a auditores. Sí. Fíjese bien, porque yo no sé qué busca un abogado ahí, no busca nada ahí. Usted dirá, bueno, el aspecto legal, no, hay una consultoría jurídica para darle seguimiento a las cosas. Claro. O un economista, un administrador de empresa. Entonces, pero dentro de la auditoría, sería también deseable que en el futuro tomaran en cuenta el auditor forense, que es especializado en ese tipo de cosas. Bueno. Pero yo espero que sea la mejor, diríamos, decisión posible. Yo creo que un juicio político sería inadecuado. Sí. No, sí. Yo pienso que ellos van a terminar renunciando, porque para el juicio político el partido de gobierno no tiene la cantidad de votos. Se necesitan 127 diputados para la mayoría calificada y no lo tienen. Efectivamente. Ahora, la oposición emitió un informe disidente diciendo que actuaron con prejuicio y no se examinó ninguna de las supuestas faltas graves. Dice la oposición política, pero uno en el fondo ve que están politizando esto. Y es una pena que se haga eso porque a fin de cuentas nos estamos perdiendo como sociedad la oportunidad de que este órgano funcione, de que este órgano haga su papel fiscalizador de los fondos que manejan los funcionarios de diferentes instituciones públicas y que fiscalice también la ejecución presupuestaria del Estado. Esa es la función de la Cámara de Cuentas, pero ese poder político, como usted dice, ha obrado a su favor y ha impedido. Sí, además, ellos tienen parte de la culpa por no haber actuado como cuerpo, por no haber asumido su responsabilidad como tal. Porque a ninguno de ellos le conviene que haya una independencia total ahí. Exacto. Entonces, por eso digo, han trabajado con mucha ganancia de causa para evitar que esa Cámara de Cuentas funcione. Así se garantiza la impunidad de gente que ha pasado por el Estado y se ha enriquecido, y también protegemos a otros que pudieran estar ahora administrando los fondos públicos y que mañana pudieran ser auditados y que esas auditorías sirvan de base para la persecución en los tribunales. Nos vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros. Permítame recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Óigame, doctor, los casos de corrupción que están siendo ventilados en la justicia están avanzando poco a poco, porque observo que casos emblemáticos como el Coral 5G, el caso Antipulpo, han avanzado ya a juicio de fondo.
el Coral 5G fue el último. Esta semana enviaron a 48 a juicio de fondo. Yo creía que algunas de esas personas lo iban a sacar de ahí, porque no siempre todo el que está en un expediente es culpable. Exacto. Uno pensaba que hay gente que de manera colateral entra en una acusación y que tú puedes demostrar, tanto en el juicio preliminar, que tú no eres responsable de eso. Pero bueno, la jueza o el juez que conoció eso decidió enviarlo todos a juicio de fondo. Ahí se va a conocer. Entonces, esos dos casos han avanzado bastante. Y el caso Medusa, que es el caso que involucra al procurador Jean Alain Rodríguez, está también en juicio de fondo. En juicio de fondo están el caso Coral 5G, que lo mandaron esta semana, el caso Antipulpo, que es el que involucra a los hermanos del expresidente Danilo Medina, Carmen y Alexis, y el caso Operación Medusa, que es el del procurador, el ex procurador Jean Alain Rodríguez, está en juicio preliminar. Ahí están decidiendo si van a juicio de fondo o no, todos o algunos de los imputados. Lo que quiero resaltar es que estos son casos emblemáticos de la lucha contra la corrupción como parte de un compromiso que hizo el presidente actual de avanzar hacia una justicia independiente, un ministerio público diferente y perseguir a gente que ellos entienden que el sector de la sociedad lo señalan como gente que ha sido parte de entramados de corrupción, entonces están siendo procesados y esos casos han ido avanzando en la justicia. Entonces veremos luego, cuando ya los jueces conozcan en juicio de fondo estos casos, veremos entonces los niveles de culpabilidad o no de la gente que está siendo imputada por el Estado Dominicano. Mire, yo diría que más de la 3/4 parte de mi vida ligado a las cosas legales, ¿verdad? Por haber estudiado esa profesión en otra época y vivir de esto, ¿verdad? Aunque no soy un abogado importante, ni tampoco un analista de nada de eso. Yo sencillamente soy un obrero del derecho, como yo me defino. Pero déjeme decirle, en mis lecturas sobre la historia del derecho, etcétera, logré establecer lo siguiente. Por ejemplo, en la antigüedad se planteaba que la justicia es como una gran telaraña que solo atrapa en sus redes a los insectos más pequeños e insignificantes, porque las grandes alimañas siempre escapan ilesos. No, la rompen. Usted nunca ha visto un elefante en una telaraña, pero ha visto un mime. La telaraña no resiste, Por ahí, resiste la fuerza de eso un no lo elefante. inventé yo, eso viene desde la antigüedad clásica. Es así. Pero también otras cosas que yo aprendí en la escuela de Derecho, en otra época, que no había computadora ni nada de eso, había que buscar libros y darle página para la izquierda, que decía que existe lo que se llama el delito, el robo famélico. Profesor, que en paz descanse, Vinicio Cuello, nuestro profesor de introducción al álgebra, decía, señores, el delito, o sea, el robo famélico, el tipo que se roba un plátano, porque tiene que darle de comer a sus hijos. Por hambre. Claro. No es perseguible. No es perseguible. Sin embargo, aquí, por ejemplo, hubo una juez sin sangre en las venas que condenó a un infeliz que se robó 2 salamis en la frontera a 8 años de prisión. Y ella lo justificó. Hubo otro que lo condenaron por 7 libras de yuca. ¿Y no se cayó en la corte? Le estoy diciendo. Entonces, en una justicia así, no es más que una caricatura. Yo le digo una cosa, yo no creo en justicia en estos sistemas, ni en ningún otro. La justicia humana realmente está fallida por los intereses, por las pasiones y demás. Yo no estoy diciendo que tal juez es serio o el otro, no, eso es. Hablamos de justicia como un sistema. Claro. Entonces, usted encuentra que, por ejemplo, la gente que, fíjese, las cárceles dominicanas están llenas de gente que inclusive ni siquiera saben por qué están ahí. Y a nadie le importa. Y el poder político siempre se ha encargado de ir protegiendo a la gente que tiene poder. Exacto. Claro. Yo no estoy justificando nada tampoco. Porque mi papá decía que el que se roba un alfiler, se roba un elefante. Decía mi papá. A fin de cuentas, es un ladrón. Exactamente. Ahora, lo que quiero decirle es que parece ser, como dicen algunos desaprensivos, amigos míos, decía fulano, si yo voy a robar, yo robaría en grande. Porque el que se roba 300 pesos aquí,
es bueno que lo cuelguen en el Parque Independencia. Sin embargo, que se roba 12.000 millones, todo está bien. Lo mejor es no robárselo para Es lo que le estoy diciendo. evitarse el problema. Es lo que le estoy diciendo. Entonces, ahora, obviamente, uno tiene que aceptar que las cosas son tanto diferentes a antes. Porque ahora por lo menos se ventilan las cosas en público. Oiga, es como dice la Biblia, todo será revelado. Sí. Y habían cosas que antes no se podían saber nunca. Pero ahora, primero, el usuario, el que está en su casa con un celular, sabe primero la cosa antes que la sepa un periódico. Sí, por la inmediatez de la información, claro, claro. Por la democratización. Por eso los intentos de controlar las redes, que tienen los poderes fácticos, no aquí nada más, en el mundo entero. Sí. Ahora bien, esos juicios están muy bien, porque es lo que dice el texto legal. Pero yo le voy a decir una cosa, es que realmente usted dirá, bueno, pero que tanto tiempo que se toma. Sí, porque el que hizo la ley hizo la trampa. Y son complejos también, doctor. Son Lo casos que mucha complejos. gente no comprende, que es complicado el asunto. Es complicado. Ahora, para hacer eso, para ejecutar eso, ese derecho de defensa, hay que tener mucho dinero. Claro. Oiga bien, porque por ejemplo, un tipo que está en la Victoria o en el 15 de Asua, o ¿cómo que se llama la de Monteplata? Que es otra que está llena de gente que... Sí. Esos tipos viven de la caridad pública, porque ni se acuerdan de ellos, que ellos existen. Es más, hay personas que cumplieron ya su medida de coerción Y no salen. y quizá el delito que lo condenarían está por debajo de la coerción y están ahí trancados. Bueno. Conclusión, yo creo que está muy bien lo que se está haciendo, pero yo espero como ciudadano de a pie que eso tenga un resultado, no solo que se castigue a los que cometieron los ilícitos y que se le quiten los dineros, sino que sirva de ejemplo. Yo le dije a usted una vez que el tiempo se encarga de ir poniendo cada cosa en su lugar. Exactamente. Entonces veremos ahora cómo opera el poder político, veremos ahora si realmente con los resultados que vayan arrojando esos procesos, estamos ante algo diferente. ¿Usted oye, doctor? Claro. Entonces, a eso hay que aspirar la sociedad, a que las cosas sean diferentes. equidad. Pero estos son casos emblemáticos por las personas que involucran. Efectivamente. Y además, usted puede estar seguro que vamos a llegar al tercer domingo de 2024, que serán las elecciones presidenciales, con estos procesos muy activos, porque serán procesos de debates muy largos a los que habrá intento de sacarles mucho provecho político. Sí, claro que sí. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve. Es evidente que el gobierno quiere transformar todo lo relativo con la Dirección Nacional de Control de Drogas, o general, ¿verdad? De control de drogas. Sin embargo, luchar contra ese flagelo no es una tarea fácil, porque eso, ante todo, maneja lo más radical e importante de todo el problema, que es el dinero, en cantidades industriales, como dice el pueblo llano. Entonces, yo he observado a través de los años que tengo en esta actividad judicial, que aquí se empezó con una ley 168 muy débil, me recuerdo yo, que permitía la corrupción dentro de la misma policía, porque había como una especie como de departamento, ¿verdad? Inclusive la persona que dirigió eso ahí éramos hasta compañeros de estudio en la universidad, estudiaba Derecho, el incumbente, ¿verdad? Claro. Estudiaba Derecho en ese entonces. Que resulta que eso fracasó porque el mismo tipo resultó envuelto en el problema. Fíjese bien, y después de ahí vino la ley 58, creo que 5088. 5088. Sí, sí. Yo soy medio malo en los números por la cuestión de que trató de organizar eso. Sin embargo, hubo otro tipo de modalidad que es el microtráfico, que quedó como fuera del control de la dirección, que antes lo controlaba la Dirección General, pero que después como que la policía especializó un área, ¿verdad?, para combatirlo. Y hubo que disolverla por el mismo problema, la corrupción. Bueno, imagínese usted, porque es que yo digo que es como si fuera algo radiactivo. Usted se mete en una planta radiactiva sin la protección adecuada y usted termina contaminado. O sea, porque aquí hay demasiado dinero. Entonces, el esfuerzo del gobierno es loable,
porque se te está dando un marco legal, ¿verdad? A la actividad de la gente. Es algo parecido como a la DEA, ¿verdad? Sutilmente, ¿verdad? Sí, guardando las distancias, porque sabemos que en Estados Unidos pues, es una institución monstruosa, ¿verdad? Monstruosa en el sentido del poder, ¿verdad? Que es amplio, los muchos recursos que tiene, pero algo es algo, y es un principio para comenzar. Pero aquí, óigame, aquí hay que hacer muchas cosas porque eso está muy metido aquí, mi hermano, bueno, a nivel de todo. Como bien usted decía, en principio, aquí había un departamento que se encargaba de eso, la policía, de los pocos que se dedicaban al microtráfico, los perseguientes de la policía, y la DNCD se encargaba de los grandes cargamentos de drogas, que lo han hecho, han capturado a grandes capos, grandes cargamentos de drogas, se han incautado. De hecho, en los últimos años se han incautado más drogas que nunca, porque República Dominicana es un país puente del narcotráfico. Sí, ¿Pero qué ocurre? Y almacén también. Sí, pero ¿qué ocurre? Anteriormente, cuando pasaba un cargamento de droga, utilizando la República Dominicana como puente, quien facilitaba eso recibía un pago en efectivo. Exacto. Ahora, en los últimos años, es un pago en especie, en efectivo en especie. Entonces, esa droga que se queda aquí, hay que distribuirla. Entonces, ha ido creciendo un mercado para el microtráfico, que al mismo tiempo, según está observando el gobierno, se ha convertido en un problema para el país. Es que hay mucha gente distribuyendo en el microtráfico y eso está provocando niveles de inseguridad que han elevado las alarmas, han encendido las luces rojas del gobierno y le está prestando atención. Entonces, esta semana se ha emitido un decreto interesante que busca crear la carrera de la gente antidrogas, como ocurre en otros países. Está dándole valor a gente que ha llegado de otras instituciones a la Dirección Nacional de Control de Drogas o civiles que trabajan ahí para que puedan hacer una carrera. Le van a dar a través de esto mayores garantías y seguridad para que puedan hacer una función en esa institución y hacer una carrera que le permita trabajar hasta su retiro. Y eso es importante porque empodera más a la gente que está llamado a hacer una labor más efectiva frente a los desafíos que tenemos como país. Pero hay algo importante que observar ahí, y es que siempre la persecución de ese flagelo ha estado en manos de gente ligada a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y ha habido muchos escándalos ahí también. Y han explotado cosas ahí que usted sabe, que no vamos a entrar en detalle ahora aquí. Sí, y entonces uno dice, bueno, ¿por qué yo planteo esto? Porque se debería ser una agencia que fuera especializada y aunque cuente con el apoyo, como es lógico, del elemento, ¿verdad?, militar, civil, lo que fuera, pero que sea manejada por estamentos diferentes. Sí, porque ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora, doctor? Que te traspasan X cantidad de agentes policiales a la DNCD, una cantidad de guardias, una cantidad de marinos, y van ahí. Ahora, lo que yo entiendo que quieren darle ahora es una especialización al que está dentro de la institución. Van a reclutar gente, lo van a formar como agente antidrogas para hacer una carrera dentro de la institución, lo van a especializar para perseguir ese crimen. Ahora, que es diferente a lo que pasa ahora. Oiga, para que eso funcione, con todo lo que yo digo de independencia y soberanía, yo creo que eso debe estar ligado a esos organismos mundiales que persiguen ese flagelo. No, hay colaboración. Hay colaboración, doctor. Claro. Hay colaboración. Para que tengan como esa asesoría, ¿verdad? Y esa... Porque en verdad, mire, si se nos dejan al patio solamente, de hecho, va a fracasar. De hecho, doctor, esa DNCD siempre ha tenido la asesoría de la DEA de Estados Unidos. Sí, y la colaboración, han trabajado pero pasaron muchas coordinación ahí. Bueno, siempre pasan cosas. Muchas. Claro. No, quizás hace mucho tiempo que debimos comenzar a dar los pasos de crear un organismo más especializado, con independencia. Que el que está ahí sienta que no simplemente tiene un trabajo y que debe buscar una oportunidad en cualquier allanamiento, en cualquier grupo de crimen organizado que se le presente. No, sino gente que esté comprometida con la institución, que vaya a servir, que vaya a hacer el trabajo de mantener las drogas fuera de las calles del país para darle la tranquilidad que necesita la sociedad dominicana. Mire, yo tengo una obra escrita por un ex agente de LEA que le explicaba que hay 3 instituciones en Estados Unidos que son los trípodes del poder, que son la CIA, el FBI y la DEA. Claro. Oiga usted, y que son organismos independientes, aunque tienen vasos comunicantes. Y cuando tienen que trabajar en conjunto lo hacen, claro. Pero son organismos muy fuertes, son lo que le llaman enforcement, o sea, law enforcement agencies, que es para el cumplimiento de la ley. Tiene que haber una filosofía,
¿verdad? De eso, porque no es solamente un tipo que vaya a buscar un empleo y que esté ganando un sueldo. Sí. Y resulta que entonces la gente que está manejando el dinero contamina el asunto ahí Sí. adentro. Yo voy a ver, doctor, si a partir de ahora, a la DNCD, cuando ya comiencen a reclutar nuevo personal, cuando ya tenga totalmente de independencia de esos organismos como las Fuerzas Armadas, la policía, Claro. yo voy a ver si además del macrotráfico, se va a encargar del microtráfico. Efectivamente. Yo supongo que también van a tratar de que lo hagan, por eso van a especializar a gente, los van a formar para eso. Yo espero que a partir de ahí entonces en el país haya mayores controles, porque el país lo está necesitando. Lo está necesitando porque los niveles de inseguridad ciudadana que estamos viendo tienen mucha incidencia en lo que está pasando con el microtráfico de drogas en República Dominicana. Alguien me dijo, esa guerra es una guerra perdida. No, usted dirá, bueno, pero No, pues no se puede, no se debe mire, tirar la oiga, toalla. oiga lo que doctor. pasa, que es que los grandes consumidores no bajan el consumo. Ese es el gran problema también. Bueno, pero como país tenemos que hacer el papel, jugar el papel que hay que jugar y crear los mecanismos necesarios para mantener los controles y que Eso la sí. población viva con la seguridad que se Por lo necesita. menos. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrifo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrifo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, mire, como país nosotros debemos sentirnos bien. Estamos logrando un gran crecimiento en materia de turismo, pero además en la captación de inversión extranjera. Esta semana, el ministro de Turismo, David Collado, dio a conocer las estadísticas del semestre. Nosotros hemos recibido 4 millones de turistas, personas que han venido de diferentes países del mundo a hacer turismo en República Dominicana. Eso es importante por el impacto que tiene en la economía dominicana. Pero además, se ofreció, la CEPAL ofreció esta semana los resultados de la economía en materia de inversión en la región de América Latina y en el Caribe. Nosotros como país ocupamos el 9º lugar en materia de inversión en la región de América Latina y el 2º lugar en el Caribe. 2º lugar en el Caribe porque Guyana es una isla pequeña que está en disputa ahí con Venezuela, que la está reclamando. Ahí descubrieron petróleo y están logrando inversiones, por eso nos han superado con cerca de 300 millones de dólares. Nosotros captamos en inversión extranjera en los primeros 6 meses 4.000 millones de dólares en inversión extranjera, solo superados por Guyana. Cierto. Y en América Latina nosotros tenemos una gran diferencia con países grandes como México o Brasil, pero hay otros países que nos acercamos en materia de inversión, nos pueden llevar 3.000, 4.000 millones de dólares, cosas que nosotros pudiéramos avanzar en el futuro y superarlos. Es decir, que como país debemos sentirnos bien por los avances que estamos teniendo en materia económica, en materia de llegada de turistas, en materia de inversión extranjera y otro aspecto, nos estamos desarrollando bastante en materia de crucerismo. Aquí han llegado más de 1.300.000 cruceristas en los primeros 6 meses de este año. Mire, yo en mis lecturas, me gusta mucho la filosofía, cosa extraña, un desbaratado que le guste la filosofía, Sí. pero ya usted sabe. Yo leía lo siguiente, que un gobernante o un político, un gobernante piensa en las próximas elecciones, pero un estadista piensa en las próximas generaciones. Oiga bien, ¿eh? Así es. ¿Qué pasó? Que aquí hay que reconocer algo que yo diré en este momento que puede que a muchos les parezca mal, pero es la realidad. Y es que, por ejemplo, eso fue una persona que tuvo esa visión aquí, que fue el doctor Joaquín Balaguer en los años 70. Aquí no existía el turismo prácticamente. ¿Y qué hizo? Se creó un fondo especial para eso y se crearon las llamadas polos turísticos. Y estaba la presión de Ángel Miolán que creía en eso también. Oiga, Balaguer entonces el se puso presidente. don Ángel, Sí. porque era como del PRD, que entonces que Balaguer lo compró. No, don Ángel preguntaba, ¿y los turistas dónde están? Sí. En la mente de Miolán. Y mire cómo está este país dependiendo prácticamente del turismo. Nosotros tenemos una oferta mejor que prácticamente
todos los países que tenemos alrededor de nosotros. En el sentido de, primero, el turismo es algo que es por confianza. La gente visita un lugar porque se siente confiado ahí. Igual que la inversión extranjera. ¿Usted lo está entendiendo? Claro. Entonces quiere decir que los gobernantes deberían pensar como los estadistas en las próximas generaciones. Que las cosas que se hagan, que haya una continuidad del Estado, porque déjeme aclararle, usted se imagina que no se hubieran hecho esos polos turísticos aquí, que hubiera tenido que empezar a invertirse ahora, hubiéramos estado igual que los demás países que no están recibiendo. Cada gobierno, no importa el partido ni el color, ha ido poniendo su granito de arena. Sí, pero hubo un punto de partida. Bueno, siempre debe haber un punto de partida, y Balaguer fue un hombre que gobernó este país desde Trujillo para acá. Entonces, 12 años. El punto de partida. Y en los gobiernos de Balaguer vimos cómo iba despegando. Luego le tocó el relevo con Leonel Fernández en el 96, continuó la política. Corrija, usted dijo 12, 22. No, 22 porque luego vino 10 más. Sí. Y se vio cómo íbamos avanzando poco a poco. Le tocó crear esas bases, lógicamente, porque Balaguer gobernó mucho este país, incidió bastante, eso es verdad. Luego vino Leonel Fernández, vino Hipólito Mejía, y pasamos y dimos ese gran salto, recibíamos 900,000 turistas, dimos ese gran salto en los gobiernos pasados hasta 6 millones de turistas. Este gobierno lo está llevando ya, pues las proyecciones para este año son 7.9 millones de turistas. Claro. Avanzado. Por ejemplo, en junio ahora se recibieron 700,000 y pico de turistas. Sí, señor. Más que en otros tiempos. Claro. Es decir, hemos ido avanzando, creando las condiciones para que cada vez venga más gente, creando las condiciones en materia de hospedaje, en materia de atractivos, para que venga más gente a disfrutar, condiciones en materia de seguridad. En los pueblos la gente aquí está segura. Y aplicando políticas que nos han permitido, avanzar a lo que tenemos hoy. Y hoy podemos decir que con producto de esa política de acuerdo entre el sector público y el sector privado, hoy podemos decir que nos estamos acercando casi a 8 millones de turistas anuales. Y cuando usted lo suma, los cruceristas, vamos a pasar los 10 millones de visitantes. Claro que sí. Hay que tomar en cuenta que un turista es una cosa y un crucerista es otra. Por eso, cuando usted suma las dos cifras, la de los que llegan por vía aérea y los que llegan por crucero, hablamos ahí de visitantes. Porque el crucerista a veces ni se desmonta el crucero y baja una hora, compra un coco de agua o va a un museo, pero se va el mismo día. Ese no pernocta en el país, no tiene una estadía de 72 horas, por eso no se considera como un turista, pero son personas que llegan al país y provocan una derrama económica. Claro. Cuando usted suma, nosotros hemos recibido en el primer semestre 5.3 millones de visitantes, de esos 4 millones de turistas, que provocan una gran derrama económica, y ahí la importancia de esto. Eso es correcto. Y cuando la derrama económica es porque el turismo tiene sectores que suplen el turismo y se benefician de esa cantidad de turistas que nos visitan, se benefician de los empleos, se benefician de las ventas de los productos. Por ejemplo, nosotros le suplimos cada año al sector hotelero de República Dominicana más de 50,000 millones de pesos en productos agropecuarios. Claro que es decir, es un mercado dentro de República Dominicana para los productores locales. Claro que sí. Y una gran derrama en la construcción, en las ferreterías, en los diferentes sectores de la economía nacional. Así que me alegra bastante que haya una política de continuidad, que eso hay que celebrarlo, una política de continuidad en materia de turismo, porque se está manifestando la cantidad de gente que está llegando a República Dominicana, en la inversión extranjera que nos está llegando, y eso a fin de cuentas es lo que queremos, porque beneficia a la sociedad dominicana. Cuando desarrollamos políticas que benefician a la sociedad dominicana, lo debemos celebrar, porque para eso elegimos a esas autoridades, para que apliquen políticas que redunden, que se traduzcan en beneficio de la gente, que eso es lo que importa, la gente. Para eso se gobierna, doctor, para la gente, para el bienestar de la gente. Es cierto. Bueno, sí, es correcto. Y eso empezó en el régimen anterior, de Trujillo, que sembró el país de hoteles, usted lo sabe. Y eso fue el principio de ese proyecto, de ese proceso. Usted todo bien, yo creo que así que debe ser. Es la idea. Bueno, así es que ojalá que sigamos avanzando en materia turística, porque esto tiene mucha importancia para nuestra economía y la estabilidad del país. La semana que inicia va a estar muy centrada en los procesos judiciales por corrupción, los enfrentamientos de la oposición y el oficialismo por la Cámara de Cuentas,
y la precampaña electoral que seguirá dominando la agenda de la República Dominicana. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.